Ya amigos de CEPAT, hemos terminado de entregar las canastitas familiares a nuestros amigos de Tablón. Están aquí ya presentes todos. Entonces una de las señoras beneficiarias va a hacer uso de la palabra, doña Ninfa. Entonces, si están viendo en los videos, estamos notando que hay bastantes varones, ¿cierto? Entonces, tienen que ellos caminar distancias a veces largas para poder encontrarnos aquí, porque es muy difícil también como municipio hacer llegar su donación de casa en casa. Por eso hemos pedido un punto de concentración, que este lugar que momentos atrás les mostraba en el video es como su sede o su punto de reunión. Entonces, en algunos casos, las señoras se quedan en las labores domésticas y los varones son quienes han venido ya a recibir las canastitas, porque también tienen, relativamente son pesaditas, ¿no? Para poder trasladar. Entonces, doña Ninfa va a hacer el agradecimiento a CEPAT de estas canastas familiares en tema de alimentos, por favor. Doña Ninfa. Ah, ya, gracias, Inge. No hay que agradecer a Inge, pichos que ayuda a chimas a man. Agradecer por ni sepat ning chaita y hinet agradecer tu que kaimang apam kunat Inge gantapis hinet don reinal y tu agradecer a alcalde por lo menos uchik ayudaron ya na pariwanchi. Gracias nigo pait por lo menos uchik ayuda y más pai que niste chamoy. Chayla palrima Inge, gracias. Bien, gracias, doña Ninfa. Bueno, compañeros, le han escuchado a la señora Ninfa, quien nos ha hablado de nuestro idioma, eh, que es el quechua. Entonces, todas estas comunidades hablan quechua. Voy a un poquito traducir lo que ha dicho la señora Ninfa. Ha agradecido a CEPAT por las canastas, así también nos ha hecho llegar el saludo a nosotros que hemos hecho la tarea de traer esto aquí, y por supuesto también a nuestro alcalde, ¿no? Esas son algunas tareas. En este momento nos faltan, me dicen los de la comunidad, hay personas que no han logrado venir. Hemos nosotros traído en esta oportunidad un poco más de 20 canastas, entonces nos ha quedado algunas en el vehículo. La idea, como siempre, la donación es que no quede nada. Entonces, nos indica los compañeros de la dirigencia que hay unas personas que están más abajo en la comunidad, entonces nos vamos a constituir a su casa y hacer la entrega, ¿no? Son personas también de la tercera veces que no han logrado llegar hasta este punto de control.